Bueno, estamos en la primera clase de Toby. Toby, ¿cómo estás? ¿Estás nervioso? Toby, decí algo, reaccioná. Todavía si quiero pongo. Vos. Las nenas por un lado, los nenes por el otro. Y la nena grande. Toby, ¿por qué? Estoy filmando. Chicos, los están viendo todo el mundo. ¡Ay! Yo creo. Hagamos, tenemos. ¿Qué? Yo re rojo eso. Bueno. ¿Usted no le tocó nada de eso? No. Bueno, porque acá empieza como, dice que Dios le dice a Moisés, cuando terminen de hacer el tabernáculo, o sea, ya terminaron de hacer el tabernáculo y tienen que empezar a ofrecer ofrendas. Entonces, bueno, empezamos con esa parte. Todos los jefes de las casas paternas, como mostró nuestra compañera Julie, tenían que llevar una ofrenda. Y entre esas ofrendas estaban animales y también carros. O sea, estas ofrendas eran para transportar, como se decía, todo lo que está en el campamento y las cosas santas también. Moisés debía dárselo a los levitas según el trabajo de cada uno. Acá yo tengo 3 grupos, como ustedes contaron, los de Gersón. ¿Cuál era el otro? Merari y... Bueno, yo no tengo a Kehat, tengo a Coat, donde no es el mismo. Es el mismo. En la Biblia está Coat. En Reina Valera está Coat, igual lo elegí como En el capítulo 7, versículo 9. dice Coat. Bueno, entonces es el mismo. Sí. Ok, bueno. Dice que, como decían, los hijos de Gersón transportaban las telas, los hijos de Merari transportaban las tablas y los pilares del templo. Entonces a cada uno de ellos le dio según la cantidad de fuerza que tenían que hacer, carretas y animales. A los hijos de Gersón le dio una cantidad, a los de Merari le dio el doble porque eran más pesados, pero a los hijos de Coat no les dio nada porque ellos debían transportar las cosas sagradas. Ahí lo muestro. Estaban, como habíamos mostrado la vez pasada. Entonces ellos no tenían que tener carretas, porque tenían que hacerlo así sí o sí. Si no, bueno, si no cumplían, iban a hacer una carreta. Bueno, a mí, en mi parte, decían que lo transportaban con cosas de madera, pero me habían dicho que era de oro. Era madera de casa cubierta de oro. O sea, la... Bien. ¿Seguimos? ¿Para qué esto va a hacer ruido acá? Bueno, entonces ellos tenían que transportar las cosas del templo. Después los jefes de las 12 tribus empezaron a hacer sacrificios. O sea, Dios les demandó un sacrificio a cada uno. Sus sacrificios eran completamente iguales. Si ustedes ven en el capítulo 7, tiene como 80 versículos. Porque se repite 12 veces el mismo sacrificio. Bueno, 89. Se repite 12 veces el mismo sacrificio, tipo, para la expiación, para la harina, bueno, esas cosas. Bueno, en conclusión, bueno, ofrendaban fuentes de plata, tazones de oro, bandejas de oro, terneros, carneros, corderos y machos cabríos. Pero todo, como es Dios, ¿no? Tal cual la medida, con el gramo de oro, con el gramo de plata y las medidas que Dios le decía. Y bueno, o sea, yo me preguntaba también por qué repite tanto, o sea, lo mismo, y vi un video de un pastor que explicaba que eso es para que hoy en día nosotros veamos de que aunque nosotros demos una ofrenda y pensemos que Dios no la tiene en cuenta, así como ellos dieron lo mismo, está todo escrito, o sea, Dios vio si cada uno le faltó o le sobró, está todo escrito en el capítulo 7, así que si lo quieren leer, está ahí. ¿Qué? Está confirmado. Seguimos. Después de esto, bueno, después de todas estas ofrendas que dieron, Moisés entró para hablar con Dios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que solamente el sacerdote podía entrar? Pero en ese caso, en el caso de Moisés, era alguna excepción, porque Dios se lo demandaba. O sea, el sacerdote y Moisés, nadie más que ellos dos. Y bueno, hablaban de esta manera. Como les habíamos dicho, entre los ángeles ahí aparecía Dios. O sea, como que ahí estaba la voz de Dios entre los querubines. Se dice que hablaron, pero no sabemos qué hablaron. Hubo una charla ahí. Bien, y ahí ya empezamos con el capítulo 8, que habla de el aceite de las lámparas.
y de cómo debían ser encendidas. Como contábamos, el candelero tenía que hacer de esta manera, ¿se acuerdan? Con las manzanas, todo, de las medidas exactas y todo de oro puro, refinado y todo de una sola pieza. Entonces Dios le recuerda eso a Moisés y le dice que le diga a Aarón que tengan en cuenta de que el candelero siempre apunte para adelante. O sea, como que, por ejemplo, las luces que tengan apunten así, para adelante, que no sea ni para atrás ni para el costado, sino que en donde está el candelero tiene que apuntar siempre hacia adelante. Es como que le da un recordatorio. Igual después comienza lo que es la consagración de los levitas. ¿Dónde está? Bien, empieza lo que es la consagración de los levitas y ahí empezamos otra vez a, como decían, ¿no? Los levitas eran ese grupo separado de todos los demás hijos de Israel. Como también contó Romy, eran como los primogénitos de Israel, o sea, ese grupo era un grupo especial. Para su consagración tenían que ser rociados con agua de purificación, rasurados con navaja el cuerpo completo, lavar sus vestidos y ser purificados. También tenían que llevar un ternero y una ofrenda de harina en el tabernáculo, a este lugar. Y también Moisés tenía que llevar otro ternero, o sea, ellos tenían que llevar su propia ofrenda y Moisés tenía que llevar un ternero para que Dios perdone los pecados de los levitas. Bueno, como hicimos antes, que se acuerdan que ponían la mano sobre el animal y bueno, todo eso. Lo mismo tenían que hacer todos los israelitas sobre los levitas. Tenían que poner sus manos como para que sean ese grupo consagrado para Dios, para las tareas que tenían que hacer. Y ahí serán como presentados ante el altar. O sea, desde ahí tenían que hacer esto para que ellos pudieran servir adentro y en todas las demás tareas. Como ese sacrificio, en vez de degollarlo, bueno, ponían sus manos arriba y ahí son consagrados para el Señor y ahí podrían ministrar bajo la supervisión de Aarón. O sea, Aarón, el sumo sacerdote, vigilaba lo que ellos hacían. Y después, bueno, Dios les dice una ley que creo que también misma la dijo, que para servir en el tabernáculo solamente podrían ser los mayores de 25 años hasta los 50. Después de los 50 años se tenían que retirar de su servicio. Podrían servir para hacer guardias o para aconsejar y ayudar a los más jóvenes, pero no para hacer lo que demanda ser un levita dentro del tabernáculo. Así que bueno, esa es mi parte, ahora le toca a mi compañero. ¿Me tenés vos? Bueno, a mí me tocó el capítulo 9, que habla sobre la celebración de las Pascuas, y bueno, dividida en dos partes, ¿no? Donde Jehová había hablado a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de la salida de Egipto, donde Jehová le había dicho a Moisés que los hijos de Israel tenían que celebrar las Pascuas a su tiempo, y que los israelitas debían celebrarla el al atardecer, el 14 al atardecer de Abib, tal y como Dios le había enseñado a Moisés. Moisés había mandado a los israelitas que celebraran las Pascuas y que las celebraran también en el desierto de Sinaí. Ese día, el 14, tal y como Dios había mandado a Moisés. Pero sin embargo, habían unos israelitas que habían tocado un cadáver. Que en ese tiempo, si tocaban un cadáver, la ley no les permitía que ellos celebrasen las fiestas con ellos. Pero Moisés, y ellos, si hacían eso, se tenían que dirigir en ese tiempo a Moisés y Aarón para que Moisés le consultara a Dios qué era lo que ellos tenían que hacer. Y dice que Dios le dijo a los israelitas que debían celebrar las fiestas de las Pascuas con ellos. Y si alguno tocara algún cadáver o estaba de viaje o de algún lado lejos, en el día 14 del mes de Sib, creo que se dice así, tenían que celebrarla igual. Y tenían que comer cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. Y no tenían que guardarse nada de nada para el otro día. Y no tenían que quebrarle ningún hueso, nada, a los animales que tenían que comer, el cordero. Después me tocó la guía de Dios a su pueblo, donde habla de un santuario del pacto, donde había una nube
que la cubría y cuando la noche o sea, cuando se iba, cuando caía la noche se iba. Y sobre el santuario aparecía una especie de un fuego, pero al amanecer también desaparecía. Y así sucedía durante días, y a la cual cubría la nube, y en la noche lo iluminaba. Y bueno, y Dios le indicaba a los israelitas cuando debían ponerse en marcha y cuando debían acampar. Y así y lo hacían de la siguiente manera: cuando la nube se elevaba y empezaba a moverse, los israelitas se levantaban y la seguían. Cuando se detenía, también se detenían los israelitas y plantaban un campamento, que ese campamento podía durar un día, una semana, un mes o acaso un año. Y así, o sea, quedaban allí todo el tiempo hasta que la nube permaneciera sobre el santuario. Y obedecían, y importaba si era de día o de noche, cuando la nube se movía, los israelitas seguían. Cuando se detenía, el pueblo también se detenía y se ocupaba del culto a Dios. Y así era como Dios le daba las órdenes a los israelitas por medio de Moisés, y ellos le obedecían. Y ahí termina el capítulo. ¿Empezó? Cuando los israelitas son contados y ubicados, Dios prepara a la nación para entrar a la tierra prometida, dándole a Moisés instrucciones para la purificación y la adoración. Primero, Israel debe estar libre de contaminaciones, de inmoralidad y celos. El pueblo debe estar consciente de la santificación y de la obligación de ciertos compromisos, tales como el voto nazareo, como dijo Isma. Debe proveer los materiales necesarios para el tabernáculo y debe tener un grupo purificado de levitas que le ministren efectivamente en la adoración corporativa y en la celebración de Israel.